Abra su Biblia en el libro, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor allí. Libro de Timoteo, segunda carta, leemos en el capítulo 2. Un buen soldado de Jesucristo. A ver, ¿cuántos se sienten que son un buen soldado de Jesucristo? No un soldado irresponsable, no, un buen soldado del Señor, que es lo que Dios quiere. Y vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la manera siguiente: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. En otras versiones dice, si no lucha según las reglas, es decir, según el reglamento. Cada competencia, en cada área, hay algunos lineamientos y algo que debemos nosotros cuidarnos y guardar. Un buen soldado de Jesucristo. Le dejo el mismo título que tiene allí, que le colocaron, pues está en la Biblia. Un buen soldado de Jesucristo. Algo interesante, mi amado hermano, que usted debe saber, es que desde que llegó al Evangelio, desde que usted está en Cristo, desde el día que usted dijo, recibo a Cristo, ya usted pasó a estar en la fila de los hijos de Dios. En las filas donde están aquellos marcados por el Señor, lavados con su sangre, limpiados de los pecados y que ahora pertenece al ejército de Dios. No quizás con algún uniforme, quizás usted no se siente que anda en batallas humanamente hablando, pero en la vida espiritual todos los días el buen soldado está peleando la batalla. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Ahora bien, hermanos, Pablo se dirige a Timoteo y le dice, tú, hijo mío, me gusta esta parte, porque Pablo trata al joven Timoteo y le dice, hijo mío. La importancia cuando hay un acercamiento entre un discípulo y su mentor, el que lo está discipulando. Qué bueno cuando a alguien usted se le puede acercar y le dice hijo, de alguna manera por la conexión que hay entre padre e hijo. Lamentamos que hoy en día se ha perdido mucho la conexión de los padres con los hijos y viceversa. Hay muchachos que no sienten la paternidad como debe ser y quizás no han sentido el cariño, el amor del padre. Pero bíblicamente cuando vamos al mandato de Dios, pues es que haya ese compañerismo, esa afinidad, ese toque tan especial de padre. Y Pablo consideraba a Timoteo y le dice, tú pues, hijo mío. Qué bueno, nosotros somos hijos de Dios y también con el Padre Celestial tenemos un acercamiento. ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos cada día se acercan al Padre para orar, para hablar con Él? A ver, ¿cuántos todos los días hablan con su Padre? Hermano, es lo mejor que podemos tener porque nuestro Padre Celestial en cualquier parte donde estemos nos acompaña. Él está allí, podemos hablarle. Él es tan grande, tan hermoso, por decirlo así, que donde usted le hable, Él está dispuesto a atenderle. A veces no te da la respuesta como tú la deseas, a veces no te da lo que deseas al momento y te deja esperar un tiempo, pero es para tu bien. ¿Cuántos dicen aleluya? Así que Pablo le dice al joven Timoteo, tú pues, hijo mío. Lo otro bueno que le dice es, esfuérzate. La palabra esforzarse, hermanos, cuando hablamos de esforzarnos, es dar un poco más de lo normal que estamos acostumbrados. Cuando usted se tiene que esforzar, tiene que ponerle un poco más de lo que normalmente hace, es decir, dar más. Hay momentos que tienes que soportar más
de lo que estabas soportando. Hay momentos que tienes que ir más lejos de donde estabas yendo. Hay momentos que tienes que caminar aún más distancia que la acostumbrada, pero eso es un esfuerzo que hay que hacer. Y Pablo le dice a Timoteo: hijo mío, esfuérzate. ¿Qué le dice Dios a usted en esta mañana? Hijo mío, aprende a esforzarte cada día más. Los que quieren crecer, los que quieren avanzar, deben esforzarse. Y denle un aplauso al Señor en esta hora. Deben aprender a resistir. Una persona que se esfuerza aprende a resistir. Hay momentos que tenemos que hacer resistencia en alguna área de la vida. Hay momentos que tenemos que resistir a las tentaciones, es decir, hacer resistencia para no caer, para no ceder, para no ir a donde la misma tentación nos está llamando o alando de alguna forma, y tenemos que hacer resistencia. En muchas áreas de la vida nosotros hemos aprendido a resistir de una u de otra manera. Es importante, hermano. Pablo le dice a Timoteo: hijo mío, esfuérzate. Hijo mío, esfuérzate. Cuando Dios le dice a sus hijos esfuérzate, es porque la tarea que está por delante es grande, es porque lo que está delante es fuerte, es porque vas a tener que enfrentar adversidades, es porque vas a tener que escalar, que subir o que llevar una carga. De alguna u otra manera Dios te está hablando: esfuérzate en la área que Dios sabe que a ti te toca llevar en esta tierra. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Ahora bien, debes tener fortaleza. Debes saber que Dios te da la fortaleza, que de Él viene la fuerza, Él las multiplica. Y dice allí: esfuérzate. Una de las cosas, hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿Por qué nos habla en la gracia? Porque el Evangelio lo hemos recibido nosotros de gracia. Es un regalo de Dios. Los dones que a veces se manifiestan en nuestra vida es un regalo de Dios. El existir, el tener la vida acá en esta tierra es un regalo de Dios. La vida eterna en Cristo es un regalo de Dios. ¿Y dónde se debe esforzar? Esfuérzate en no dejar que el enemigo te quite el regalo, no te descuide. Por eso el escritor de Hebreos dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo nos vamos a escapar si la descuidamos? Así que el soldado, el buen soldado de Cristo, el buen soldado que está en las filas de Dios, no se puede descuidar. Debe velar continuamente por la salvación de su alma. ¿Cuántos dicen aleluya? Así que si usted es hijo de Dios, es uno de los que mismo Pablo le recomendó a Timoteo, y hoy es para usted que Dios le dice: esfuérzate en la gracia, esfuérzate en el Evangelio. No permitas que nada en la vida te haga retroceder, ni siquiera flaquear. No permitas que los problemas te ahoguen en el mundo espiritual, que los problemas te distancien. No lo permitas, no, solo esfuérzate. Y cada vez que te llegue una tormenta, di: esta también la vamos a superar. Yo aprendí algo de un hermano que en una oportunidad le llegó una tormenta fuerte, unos problemas fuertes en la vida, y lo único que él dijo fue: otra batalla donde el diablo va a saborear la derrota, porque de que la pierde, porque en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces aduéñese de esas promesas importantes que le van a ayudar para seguir adelante y estar firme. Y le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Y el Señor dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Así que esfuércese a mantenerse firme en el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Otra cosa importante que Pablo le dice a Timoteo es: lo que has oído, oiga bien, lo que has oído. Hermano, que usted no sea un oidor olvidadizo, un creyente que se le olvida todo. ¿Cuántas veces uno le dice: se me había olvidado, se me olvidó? Y algunos lo tienen como una excusa para deshacerse de algo. Se me olvidó.
Yo sé que a veces se nos olvidan cosas, pero lo que hemos oído de la palabra, lo que hemos oído de los principios de Dios, lo que hemos oído de la salvación, no lo podemos olvidar. No podemos olvidar lo que hemos oído de Cristo, lo que sabemos a través de las enseñanzas, de las instrucciones que hemos recibido en el Evangelio desde que comenzamos. Así que eso que hemos oído es importante. Y Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, o sea, las enseñanzas que te he dado, es como el que yo le dijera a usted hoy acá, hermano, en los 30 y tantos años que tengo acá enseñando. Aquí hay gente que tiene más de 30 años oyendo al pastor, y muchos quizás se les ha olvidado las cosas que hay que volverlas a repetir y volverles a recordar, pero ojalá que todos los que están en este momento no sean personas olvidadizas, sino que lo que oyen lo guardan, lo viven y lo aplican a su vida. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Esfuérzate. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Le está diciendo a Timoteo algo así. Encárgate de llevarle también, de pasarlo a otro. Qué bueno cuando un creyente, hermano, aprende a darle lo que recibe de gracia, llevárselo a otro. Muchas veces usted recibe una buena palabra, recibe una buena enseñanza, una buena administración. Y qué bueno que nos convertimos en unos que llevamos el mensaje a otro, que lo podemos motivar y le podemos llevar la palabra. Y por eso él dice, encarga, es decir, mira, esa palabra que has recibido, que has escuchado ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. ¿Cuántos dicen aleluya? Encárgale a hombres fieles que guarden la fe. Hermano, usted debe buscar a alguien. Ojalá que usted no se quede sin tener un discípulo. Por eso le invitamos a que usted se anime cada día a tener, aunque sea un discípulo, hermanos, a alguien que usted le vaya enseñando lo que usted va aprendiendo, se lo va pasando a él. A alguien que sabe menos que usted o que tiene menos tiempo en el evangelio que usted. A alguien que quizás está comenzando y usted sea el que lo va a mentorear, lo va a trabajar, lo va a ayudar para que ese creyente se afirme y siga adelante. Llegará el día que usted le dirá, hijo mío o hija mía. ¿Por qué? Porque ya siente que hay un compañerismo, hay un apego por la instrucción de la palabra, y eso le va a ayudar. Y dice, encarga a hombres fieles. Diga conmigo, fieles. No son a esos responsables. Trate de que su discípulo sea un hombre fiel en la fe. Hombres fieles en la fe, que guarden la fe, que cumplan sus obligaciones. Un soldado, cuando le habla allí el título, dice un buen soldado, el soldado tenía que ser fiel y cumplir con sus obligaciones. Un soldado de Jesucristo debe cumplirle a él fielmente sus obligaciones. ¿Cuántos dicen aleluya? Así que usted dígale al que está a su lado, tú tienes obligaciones con el Señor. Y es importante que sean hombres fieles, pero tú debes ser fiel, tú también, así, porque hay personas que le exigen fidelidad, le exigen lealtad a otros, pero ellos no lo hacen. Hay cuantos encontramos hoy en día que le piden a los demás responsabilidad, pero él no la asume. Hay quienes le piden a los demás, mire, haz aquello y hagan lo otro, y él no lo hace. Era cuando el Señor de alguna manera reprendía a los hipócritas, a los fariseos, porque ponían cargas que ellos no sabían llevar. Así que usted, si le dice a alguien debe ser fiel, usted debe ser un modelo de fidelidad a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Encarga a hombres, oiga bien, hombres fieles, diga conmigo, hombres fieles. Otro paso importante, que sean idóneos, que vaya acorde. Por eso a veces cuando se le delegan funciones en el liderazgo, uno trata como pastor de colocarle responsabilidades a personas idóneas. La palabra idónea, que vaya allí, idónea, es una persona apropiada. Es una persona adecuada para algo o para algo que va a hacer, que es la indicada, que sabe lo que va a hacer. Y él le dice a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, a personas, hombres fieles, hombres idóneos,
para enseñar también a otros. Qué bueno que cuando puede haber esa multiplicación, es decir, la intención de Pablo con Timoteo es que le enseña la palabra. Yo te la recuerda lo que ya te has oído de mí, lo que te he enseñado, y encarga, es decir, pásasela también a hombres fieles para que ellos la lleven a otros también, y ellos que son fieles, idóneos para enseñar, van a poder ayudar a muchos. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Ahora, ¿qué hace usted, hermano, con la palabra que recibe? ¿Ayuda a otros? ¿Le habla a otros? ¿O se la guarda solo para usted? Y hasta se le olvida. Una de las cosas, hermanos, importantes, que uno, mientras más comparte las palabras con otros, más crece ese deseo de seguir escuchando la palabra. Uno desea más para compartir, porque uno ya está agarrando el estilo de vida de hablarle a otros y siempre está pendiente. Por eso los que predicamos, los que enseñamos, los que estamos trabajando de alguna manera con personas para ayudarles con la palabra, siempre estamos escudriñando, y hay momentos que cuando estamos leyendo nosotros nos alegramos cuando Dios nos ministra nuestra vida, porque también decimos, esta palabra le va a ministrar al hermano, le va a ministrar al otro, así que no la debemos guardar. Y lo que Pablo le encomendó a su hijo Timoteo es que lleve la palabra y que se la lleve a hombres fieles que estén dispuestos también a enseñar a otros. A ver, ¿cuántos acá están dispuestos a ayudar a otros? Ojalá que usted le nazca cada día con ese fervor, con esa fuerza. Y más allá le digo, que usted saque tiempo, que usted se esfuerce para hacer el trabajo que debe hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Algo importante que Pablo le dice a Timoteo es: tú pues, hijo mío, cuando le dice así, esfuérzate. En el versículo 3 le vuelve a decir: tú, pues, sufre penalidades. Cuando Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades, es que vas a sufrir trabajos conflictivos. A ver, ¿cuántos en algún momento han estado trabajando y hay un conflicto en el trabajo? ¿O hay trabajos conflictivos? Hay momentos, hermanos, que sentimos el problema, pero nos manda a esforzarnos, sufre penalidades. El creyente debe estar dispuesto, preparado a sufrir los momentos duros que le vienen de la adversidad de parte del enemigo o de parte de los envidiosos, algo que te va a incomodar, que te va a molestar, pues entonces debemos prepararnos para sufrir penalidades. ¿Cuántos creyentes los vemos retroceder apenas llegan los primeros problemas? Y a veces no son ni problemas fuertes, a veces no son ni problemas graves, pero lo que pasa es que no tienen una estabilidad, no se quieren esforzar, y Dios necesita soldados que se esfuercen. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Es importante, sufre penalidades. Esos momentos duros que llegan, esos momentos de conflicto que aparecen en la vida, pero que no nos van a hacer flaquear, que no nos van a hacer retroceder. Yo me alegro cuando veo creyentes que en medio de la adversidad son capaces de seguir avanzando sin titubear, son capaces de avanzar sin miedo, y pueden decir como dijo, llega el momento que van a decir como dijo el salmista cuando escribió el Salmo 4, dice, cuando estaba en los problemas, en los momentos duros, cuando estaba en angustia, él dice, tú me hiciste ensanchar. ¿Qué quiere decir eso? Que en los momentos de conflicto él pudo crecer aún más todavía, porque el creyente, el soldado que es fiel a Dios, hermano, en medio de la adversidad, en medio del problema, sigue avanzando, y lo que hace es que su carácter se moldea, se afirma para estar más fiel al que lo llamó, al Señor Jesucristo. Así que usted, hermano, lo que tiene que hacer es mantener su fidelidad al Señor Dios Todopoderoso. Pablo le dice, tú pues sufre penalidades,
sufre momentos de conflicto, sufre momentos de problemas, súfrelo, enfréntalo, Él te dará la fuerza. Por eso le dijo, esfuérzate. Es importante esa palabra que nos ayuda. Y el versículo siguiente dice, el 4, ninguno que milita, que está en la milicia, ninguno que milita, que está en el poder, que está de alguna forma, que tiene la fuerza, que tiene el valor, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Hermano, ¿cuánta gente los encontramos enredados? ¿Cuántos en algún momento se han enredado? Yo sigo diciendo, hermano, a veces escucho personas que dicen, Dios mío, se ponen a hacer algo y a veces con las manos no hallan cómo hacerlo y dicen, Dios mío, si yo tuviera 4 manos. Y yo siempre digo, si está enredado con 2, con 4 es peor. Por eso Dios te hizo 2. Si tuviera 4, estuviera más enredado todavía. ¿Cuántos dicen aleluya? Y no se da cuenta que a veces no haya ni cómo hacer con los 2. Si tuviese otro, fuera peor, porque las cargas fueran mayores, la forma de vivir fuera diferente. Pero hermano, es importante, ¿cuánta gente enredada? Se han enredado la vida por conflictos que no debían entrar. A veces son problemas que los buscaron ellos mismos. Estaba observando una historia de un gatito, una mascota. El animalito empezó a jugar con un rollo de cabuya. Él lo empujaba, corría y el gatito venía para atrás y andaba y el rollo de cabuya se iba desandando. De vez en cuando pasaba, se tiraba arriba de ellos y llegó un momento que le empezó a caer por el cuello y empezó a andar. Cuando vino a darse cuenta, había desandado todo el rollo, pero estaba él amarrado, enredado con su propio trabajo que había hecho de allí. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Sabes que hay gente que está enredándose la vida cada día más? ¿Sabes que hay gente que se está poniendo la vida con peores conflictos? Hoy en día con las redes, hermanos, porque por donde usted se mete, por ahí le va a aparecer más. Y poco a poco se va enredando. Imagínese usted un Sansón, vamos a ir un poquito a la Biblia, un Sansón enredado. Porque en aquel tiempo no había el celular, pero Dios le había dado a Sansón, oiga bien, le había dado el privilegio, le había dado la oportunidad de ser nazareo, escogido, seleccionado para algunas cosas que Dios tenía planificadas para derrotar a los filisteos, y él era el escogido. Pero llegó el momento que empezó a buscar enamorarse de una mujer que no era la que debía enamorarse, de Dalila. Y dice la palabra que él fue y se empezó a enamorar de ella, y cuando la empezó a tratar, aquella mujer usada por los filisteos le dice, mira, pero dime, ¿por qué tú tienes tanta fuerza que nadie te puede vencer? ¿Por qué tienes tanta fuerza que nadie te puede derrotar? Y él dice, bueno, si me amarran con algo, con unos mimbres allí verdes, me van a debilitar. Y cuando él se duerme, Dalila lo amarra. Y él, después que estaba amarrado, Dalila le dice, mire, vienen los filisteos contra ti. Dice que se levantó, rompió aquello y quedó otra vez suelto. Y la mujer empezó a decirle, pero me estás engañando, no me quieres, y eso que dices que me amas, que me quieres. Ya usted sabe cómo manipulan algunas, que a veces empiezan a decir de esa forma, o cómo algunos hacen la manipulación. Es que no me ama, si no me dice la verdad es porque no me ama. Y ahí le volvió a decir, bueno, si me amarran de esta forma. Volvió a llegar el momento, se soltó, y así fue dándole poco a poco, jugando, enredándose la vida, hasta que soltó el secreto. Y cuando soltó el secreto, pues le cortaron el cabello y ahora quedó sin fuerza, enlazado en su propio error. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuánta gente va con el celular, quizás con mensajitos? Ahí poquito a poco y va, y no se da cuenta que están como el gatito soltando la cabuya, que más adelante va a terminar amarrado, enlazado en la red. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cómo se atrapan, hermanos, los peces? Los tiran una red y ellos quedan enredados allí, por eso los atrapan. El enemigo tiene su propia red para tratar de alcanzar a mucha gente, de quitarlo de donde está en el camino, y puede quedar enredado. ¿Cuánta gente, hermano,
en la cabeza a veces dicen, hermano, no me hable, yo ahorita no tengo condiciones de hablar. ¿Por qué? Porque en su propia cabeza, en los pensamientos, tiene un enredo que no entiende a veces ni lo que le dicen. Está tan enredado que no sabe ni cómo salir. ¿En qué cosa está usted enredado? La Biblia dice, el buen soldado de Jesucristo no se enreda. El que milita no se enreda. El que es responsable no se vive enredando. ¿Cuántos dicen aleluya? Yo a veces miro, hermano, tan bonita la vida y cómo algunos la complican. Tan hermosa la vida y cómo algunos la tienen tan complicada por los enredos que se han hecho en la vida. Y sabe, hermanos, que hay unos enredos, yo le digo, no sé si a usted le ha llegado a pasar, algunos que han tenido alguna cuerda, algún alambre o algo así, que han tenido en algún momento, que no les ha quedado otra, que no han podido zafar, no han podido sacar aquellos nudos que están allí, o como se trabó la cuerda de alguna forma, que lo que queda es buscar algo para cortarla, para picarla, aunque tengo que perder una parte, pero bueno, ya se enredó tanto que tengo que cortar una parte precisamente por el enredo. Y déjeme decirle, hay momentos en tu vida que por los enredos que tienes vas a empezar a cortar cosas de las que te tienen allí atado para que puedas ser libre, y hay alguien que lo puede hacer, que se llama Cristo Jesús. Si las amarra o el enredo que tienes por el pecado, pues está Cristo Jesús para libertarte, y es el único que puede cortar todo eso de un solo golpe. Lo puede hacer en nuestro Señor. Ahora, ¿hasta dónde como soldado te has enredado en la vida? Dios quiere que vivas libre. ¿Cuántos dicen aleluya? El que milita no se enreda, no tiene complicaciones, no hay trabas en él. No hay trabas en su vida. Muchos están como que trabados, no pueden avanzar, ni pueden tener cosas tan importantes de su vida, sino que viven como que amarrados de alguna forma a donde estaban. Pero Dios hoy te dice, eres libre en el nombre del Señor. Hoy te dice Dios, mi estimado amigo, que hay libertad para tu vida, pero que no sigas atado, amarrado, ligado a algo que quizás no has podido zafarte ni has podido librar en tu vida. Quizás te han comenzado a llegar cosas y vas a tener que empezar a cortar algo de tu vida para que sientas la libertad de Dios. Pablo le dice a Timoteo de la manera siguiente, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Estaba mirando una lista de las Olimpiadas últimamente, cómo eliminaron algunas, entre ellas una venezolana que cuando salió hizo una maniobra que no debió hacer y violó el reglamento. Y algunos estaban, hermanos, para salir y salían antes del momento, si antes de darle la señal salían, pues quedaban eliminados, los sacaban descalificados porque no salieron al tiempo, no se dejaron guiar por el reglamento que tenían allí. Y hay personas, hermanos, que se dejan quitar lo que Dios les ha dado porque violan el reglamento. ¿Y cuál es el reglamento para nosotros? Las Sagradas Escrituras. Para el soldado, el Hijo de Dios, el mejor reglamento y el reglamento que Él nos dejó es la palabra de Él. La Biblia es nuestro reglamento principal. Y dice la palabra acá, que el que quiere agarrar, hermano, el que quiere llegar hasta obtener la corona, debe luchar, debe correr, debe hacer el trabajo legítimamente, según los reglamentos, según las reglas que están escritas. Hay un atleta que estuvo en unas Olimpiadas, estaba leyendo su historia y repasando un poco, se hizo famoso tremendamente. Y es ese que está allí en la pantalla. Compitió solo, y dice allí por cuestiones de la gente, y llegó último. ¿Cuántos han escuchado esa historia o la han leído? ¿Saben que en Guinea Ecuatorial le abrieron en las Olimpiadas a algunos países africanos para que llevaran algunos atletas?
Y ese joven se presentó para ir a las Olimpiadas, pero no tenía, hermano, y le dijeron que lo que había era cupo de natación y él no sabía nadar. Y aceptó, sí, voy. Lo otro, allí no habían piscinas para él practicar tampoco, le tocaba practicar, logró ir a un hotel que había una piscina que tenía 12 metros. Y allí empezó a practicar, prácticamente fue casi 2 meses antes de las Olimpiadas, fue que empezó a practicar. Imagínense cómo iba a competir con campeones, con gente que llegaba. Muy cariñoso, dis cuenta la historia que llegó al sitio y habían unas 14,000 personas allí que iban a verlos nadar los 100 metros. Hermano, imagínense usted, y él muy tranquilo le llegó allí, no sabían nadar bien. Y cuando llegó el momento, hermanos, que iban a dar la señal, ellos se paran, se colocan ya en su posición. Y cuando iban a darle, estaba al lado de 2 campeones, 2 buenos. Pero los 2 se adelantaron. Yo no sé si fue el mismo Dios, no sé. Los 2 buenos se adelantaron. Y al adelantarse, lanzarse a la piscina antes de la señal indicada, violaron el reglamento y quedaron descalificados. Así que el que no sabía nadar quedó solo. ¿Y con quién le iba a ganar? Le tocó meterse, iba, entonces la gente lo vio que iba nadando, pero más que nadar era como peleando con el agua. Y a medida que iba, pues si no estaba acostumbrado, había practicado en una, lo poco que había hecho de práctica era en una de 12 metros y eran 100. Y dice que la gente desesperada al principio lo empezaron a ver como que ¿qué pasó? Y después muchos lo que estaban era pensando que se iba a ahogar. Y ahí siguió, hermano, hasta ir y cada vez más lento. Usted se imagina una competencia que esté uno solo, donde hay tanta gente con tremendas expectativas y estén viendo un novato que no sabe nadar bien. Y para el colmo quedó solo, porque pudieron alegrar y aplaudir los demás, pero no hallaban a quién más aplaudir. Porque él le tocó competir y prácticamente solo. Él tiene la historia, en él está en la historia del récord más malo. Porque normalmente él se echó al doble de lo que normalmente debían hacer, y lo hizo al doble. Y no sabía. Cuando ya salió, hermano, que salió todo cansado, llegan los periodistas, como normalito llegan los periodistas a preguntarle. Se había tirado solo, lógico, ganó. Pero llegó de último, dice el título también. Se demoró mucho. Pero hay unas cosas interesantes que pasaron con ese hombre. Porque después es que él explica y dice que es que él prácticamente no sabía nadar. Pero se atrevió a meterse en las Olimpiadas. Y mira hasta dónde pasó. Eso hizo que hubo gente, empresarios que lo tomaron y en el país de él lo pusieron ahora como entrenador, tuvo como entrenador y además hicieron 2 piscinas de esas para atletismo en su país. Gracias a uno que sin saber se atrevió en el momento a arriesgarse. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y sabe por qué ganó? ¿Por qué? Porque los otros 2 quedaron descalificados por no cumplir el reglamento a la hora de tirarse a la piscina. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Usted no se ponga a jugar y no se salga del reglamento que Dios dejó, porque puede quedar descalificado para la vida eterna. ¿Cuántos dicen aleluya? No creas que porque sabes mucho y te descuidas te puedes enredar la vida. No creas que porque sabes mucho, tengo tantos años en el Evangelio, no se me puede complicar la vida. Si te descuidas, te puede pasar como le pasó a los demás atletas y otros que aparentemente no tenían, hermano, pudieron llegar. Pero déjame decirte, amado hermano, agárrate bien firme de la palabra del Señor para que puedas caminar y lograr el resultado que deseamos, que es la vida eterna. ¿Cuántos dicen aleluya? Que no te descalifiquen,
que no quedes marcado a un lado, porque recuerde que llegará el tiempo, cuando leemos en la Biblia, que el Señor les dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Y ellos dirán: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, nosotros andábamos en tu nombre. Y dirán: no os conozco. Quedan descalificados. ¿Por qué? Porque aunque hicieron cosas buenas, se descalificaron por no dejarse llevar por las reglas o no cumplir con las reglas que Dios ha establecido para aquellos que quieren tener vida eterna. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Así que la palabra dice: el labrador, Pablo compara acá y le dice, el labrador, así como el atleta debe luchar, debe dejarse y cumplir con los reglamentos para que no lo descalifiquen, pues pueda llegar a donde tiene que llegar. El labrador, le dice Pablo a Timoteo, el labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. Muchas veces queremos los frutos antes de trabajar. Hay quienes quieren cosechar sin sembrar. La vida tiene un proceso y el labrador, el agricultor, el que está en el campo, él trabaja, siembra y espera todo el proceso, el tiempo necesario para poder cosechar los frutos. Amado hermano, quizás tú estás esperando fruto. ¿Cuánta gente ha llegado al Evangelio y llega de una vez: Señor, yo quiero que me des el milagro? Algunos Dios ha tenido la bondad y la misericordia que el mismo día les dio el milagro, pero algunos van a tener que esperar cierto tiempo para recibir lo que Dios tiene para él. Hay momentos, hermanos, que hay personas que se desaniman porque dice: a mí en el Evangelio como que no me va bien, no me resulta, y empiezan a flaquear en lo que es la vida del Evangelio. Pero déjeme decirle que en su tiempo, así como el labrador labra la tierra, la siembra y espera hasta que llegue el fruto para disfrutarlo, así nosotros tendremos nuestras bendiciones y tendremos la vida eterna en su momento también. Es decir, ya tenemos a Cristo, pero un día estaremos con Él en gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso Pablo le dice: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. ¿A quién le debemos pedir? Que seamos entendidos, hermanos, que seamos entendidos. Dígale al que está a su lado: debe ser entendido. El que entiende las cosas, los tiempos, hermano. El que entiende los tiempos. Usted no ve que hay personas que viven y son jóvenes, y cuando llega el tiempo dice: me sorprendió, yo pensé que no iba, toda la vida iba a ser joven, y cuando vino a darse cuenta ya como que estaba llegando a una edad y pensó que él toda la vida iba a ser así y no se preparó para un futuro. No fue entendido, hermano. El entendido se prepara para lo que está por delante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver, ¿cuántos esperan un día estar en la presencia del Señor? Debes mantener el nivel de preparación, debes mantener el nivel de preparación para ese momento, así como los atletas que a veces tienen que prepararse años, tener años de disciplinas, de prácticas, hermano. Un atleta tiene que a veces pasar mucho tiempo, hermano, en disciplina, dejar de comer algunas cosas, debe tener algunas prácticas adicionales, debe estar como un guerrero centrado, hermano, y uno se pone a notar. Por ejemplo, si hablamos de esto de la natación, ¿cuánta práctica tiene que ser uno de esos hombres, una de esas mujeres que van a la natación? ¿Y en cuánto tiempo van a estar en la piscina? Solamente van, y en 50 y tantos, casi menos de un minuto, van a estar en la piscina. O sea, años de preparación solamente para un ratito que los van a ver y que van por una corona. Eso es la preparación anterior, pero eso también les puede ayudar. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que prepararnos para lo que tenemos por delante, que es la corona de vida que Dios ha prometido. Y esa la van a obtener en las Olimpiadas. El que llega primero tiene el primero, segundo y tercero, tienen los premios, pero en el Evangelio, todo el que permanezca fiel al Señor obtendrá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios? Acuérdate, le dice Pablo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme al Evangelio
Y es importante allí que le dice, en el cual sufro penalidades. Él le dice, Pablo le dice a Timoteo, yo también sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Yo estoy preso, he estado en prisiones varias veces, pero la palabra de Dios sigue y avanza, porque ella no está presa. ¿Qué nos dice esto en la palabra? Que donde tú estés, donde yo esté, podemos hablar la palabra de Dios, podemos hablar las sagradas escrituras, podemos enseñar a otros, podemos ser útiles a otras personas, instruyéndoles en lo que es la palabra del Señor. Por eso Pablo dice, yo también he pasado por momentos de sufrimiento. Oí a alguien en estos días que le decían a otro, que miraban a los pastores, que parece que creen que al pastor nunca le llegan problemas, quizás lo ven que nunca está cabizbajo de alguna forma y pareciera que es que no le llegan. Lo que pasa, hermanos, que hemos aprendido a enfrentar las situaciones adversas y seguir adelante en el nombre del Señor. ¿Qué queremos que usted haga? Que siga también fiel al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen aleluya? Importante, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Hay momentos de aguantar, de soportar, de ser valientes, de esforzarnos, y nos dice la palabra acá, debemos soportar, hermanos, en el amor de que Dios nos ha dado, soportar por amor a los escogidos, ellos también, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Si algo, hermano, Dios nos ha llamado, es a permanecer fiel a pesar de la adversidad, es a permanecer fiel a pesar de toda circunstancia. Hermano, Pedro cuando escribe dice que los sufrimientos que a veces nosotros pasamos, lo han pasado muchos en el mundo, lo vivieron los otros hermanos en el pasado. Es decir, uno a veces lee la historia y cuando está leyendo la historia dice de la palabra del Señor, se da cuenta que a veces aquellos hombres vivieron problemas igualitos a los que vivimos nosotros hoy. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque es la ley de la vida, es parte de los procesos de la vida, pero lo mejor y lo más grande es que el Dios que estuvo con ellos está con nosotros hoy. El Dios que los libró allá nos libra hoy a nosotros. El Dios que le dio la fortaleza a aquellos nos dará la fortaleza a nosotros. Así que no estamos solos, estamos guardados por la mano poderosa de Dios. Así que usted no está solo, dígale al que está a su lado, no está solo. El Señor está contigo, Dios está allí contigo y te va a ayudar siempre. El momento duro que puedas vivir, vendrá la fortaleza del Dios Todopoderoso. Así que como buen soldado de Jesucristo, no te descuides. Guarda la palabra, déjate guiar por los lineamientos que Dios dejó, porque guiándote por la palabra, guiándote como dice en las Sagradas Escrituras, la Biblia se convertirá, como dijo el salmista, es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino. Vas a ir por los reglamentos que Dios estableció, por los estatutos que Dios nos dejó, por la guianza que nos dejó en las Sagradas Escrituras, y nuestro final será de victoria. Nuestro final será bueno, nuestro final será en gloria con Cristo Jesús. Que no te vayan a descalificar en el camino por alguna falla que tengas, por hacer algo indebido, por no hacer lo que tenías que hacer y quede a un lado. Llega hasta el final, que la victoria es para los que permanecen fieles al Señor. Que Dios me le bendiga. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Póngase en pie y oramos al Señor. Vamos a orar a nuestro Dios. Levante su mano allí y oramos al Señor. Y si hay alguna persona que quiere aceptar a Jesús, yo le invito a pasar acá al frente. Levante su mano y oramos a Dios. Padre, en esta hora te doy gracias. Señor, gracias por tu amor tan grande, gracias por tu divino poder, tu amor y tu grandeza. Señor, en este momento, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por cada una de las bendiciones. Señor, te pido en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, que nos ayudes a ser fiel en este tiempo, que nos ayudes a permanecer fiel, Dios de gloria. Oh, mi Rey, Señor del cielo, te pido en esta mañana, Dios eterno,
Que tu bendición esté con cada uno de nosotros en este lugar. Señor, que bendigas la vida de cada hermano, Señor, y lo ayudes para que pueda estar fiel hasta el final, Señor. Dios, muchas gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén.